Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá Luciana Pérez, acompañando a la columna de la FLALU. Y hoy tenemos el gustazo de entrevistar a Marcela Velázquez. Bienvenida, Marcela. Marcela. Hola. Hola, bien, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Buenísimo, también te escuchamos perfecto a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, más después de haberlos conocido personalmente en este hermoso y maravilloso ambiente donde están, que es cerca del mar. Totalmente. Bueno, Marcela, contanos, ¿dónde estás? Si quieres presentarte un poco para ir entrando en lo que sería el tema de la entrevista de hoy, ¿te parece? Sí. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, específicamente en Quilmes. Trabajo en la parte de formación, en la parte de académica, de formación docente, en institutos de formación docente, y también a la vez desarrollo un programa de formación con el equipo de animadores lúdicos de la Biblioteca Popular del Río de Quilmes, donde mensualmente se realizan ludotecas ludocreativas. Buenísimo, Marcela. Cuéntame algo, ¿cómo es esta propuesta de la ludoteca en la Biblioteca Popular donde hacen mensualmente y tienen además formación? ¿Cómo son las formaciones? Porque justamente el tema que nos convoca hoy es la importancia del equipo de formación de ludotecarios y ludotecarias y hablar un poquito de cuáles son sus cualidades y habilidades. Si quieres contarnos un poquito más, entonces, con respecto a esta Biblioteca Popular que es ludoteca. Claro. Bueno, esto surge en el año 2012. La directora de la Biblioteca Popular, también, como dice su nombre, quiso darle otro sentido, otra misión a la biblioteca, más allá de la importancia del libro, de la importancia de la alfabetización y de la sensibilidad estética. Bueno, ella en realidad quiso ampliar el espectro cultural y poder colocar ciertas actividades allí que funcionaban como taller, y de hecho funcionan, había teatro, después cambió, había teatro, había folclore, había cocina, había talleres de yoga, diferentes actividades, además del inicio al libro, de actividades del libro, que pudieran insertar a los niños en los conocimientos. La población que rodea la biblioteca son niños con necesidades básicas bastante notorias, y también hay escuelas, jardines que rodean la biblioteca. Entonces, la idea, ella siempre fue muy curiosa, la directora de la biblioteca, y de ver cómo podría ampliar la cultura y el acceso para los niños y niñas que funcionan ahí de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, inclusive meriendan también ahí. Bien, entonces, como justamente yo trabajo en formación docente y llevaba a mis alumnas a recorrer diferentes ámbitos no formales, como parte del proyecto de cátedra, bueno, luego de una formación ludocreativa que tienen conmigo en aula, fuimos a hacer una visita a ver qué podíamos brindar desde el espacio arte expresión, qué podíamos brindar a esos lugares no formales. Y ahí fue donde la conocí, donde se maravilló de la propuesta, comenzó a formarse, fue a varios encuentros, a Fórum de la FLALU, la directora, y bueno, ahí es donde comenzamos a formar al equipo y empezar a poner en marcha las ludotecas. Bueno, justamente, además de esto, que se formó un equipo bastante sólido en el tiempo, porque todavía se siguen sosteniendo las ludotecas, de acuerdo a las posibilidades de juntar material, de conseguir fondos, porque es una biblioteca que se mantiene con fondos y con donaciones, no tenemos subvención de nada, solamente hay una subvención para algunos profesores de música, de instrumentos en sí. Entonces no tenemos subvención más que de algunas personas o mini empresas
para solventar ese lugar y en forma estructural. Entonces las ludotecas sí son una vez por mes. En otra época, antes de la pandemia, han sido más regulares, pero depende digamos, de la situación económica. Pero no han dejado de hacerse nunca. Y el equipo de formación comenzamos con, bueno, vos sabés que nosotros siempre decimos que lo medular de una ludoteca está en el equipo humano. Así que nosotros hicimos una formación conjunta donde hicimos una parte de iniciación y otra de profundización específica. Y bueno, en esa parte de iniciación lo que nosotros hacemos hincapié en que tiene que estar formado en el animador lúdico, en las artes expresivas, en lo que es el juego, en lo que es la lúdica. Es decir, hay un programa donde también aprende a profundizar en diferentes temáticas que van surgiendo de acuerdo a la experiencia concreta que haga en territorio. Es decir, por un lado está el desarrollo creativo de la persona, por el otro lado está el ensayo metodológico en el campo de las ludotecas. Y bueno, eso es lo que, en realidad, cuanto más ensayos hay, mucho más temáticas a profundizar, ¿no? Porque el animador lúdico debe tener una actitud lúdica, pero también debe conocer todo lo que tenga que ver con el niño, todo lo que tenga que ver con las familias, con los jóvenes. Tiene que poder pensar una animación no para una determinada edad, porque a veces se confunde con actividades, digamos, que son de aula o para un grupo cerrado, para un grupo, digamos, que es de una misma edad. En las ludotecas hay una heterogeneidad de personas, y eso hace que las propuestas sean para todos, y eso no es fácil de pensarlo, que los juegos sean socializadores, pero también hay que entender el juego, hay que entender por qué necesitamos poner lúdica, entonces hay que estudiar y profundizar qué es la lúdica, y experimentar la lúdica, experimentar el juego, y ver qué ocurre con la comunidad, qué ocurre con los grupos. Es una formación continua, es una formación permanente, es conocer los objetos, es decir, conocer en el sentido cómo armar campos pedagógicos, el concepto de campos pedagógicos, el concepto de qué es animar, y así organizamos un programa donde hay un reconocimiento del sí mismo y un reconocimiento del contexto. Eso es un estudio que no se termina, porque a medida que va evolucionando la comunidad, también evoluciona el animador, ¿no? Claro, es un crecimiento colectivo también, ¿no? Y hablando de los animadores y las animadoras, les animadores ludocreatives, ayer cuando preparábamos la entrevista me hablaste un poquito, me dijiste varias cosas que ya voy a ir me echando por acá, pero habíamos hablado de algo de cualidades, habilidades que se desarrollan para poder asumir la labor de la animación pedagógica dentro de una ludoteca ludocreativa. Si quieres compartir un poquito sobre eso. Sí, bueno, una de esas habilidades, como yo te decía, era que tiene que saber cómo poder animar cada espacio, cómo poder ambientar un campo pedagógico. Cuando decimos animar es cómo da vida a ese espacio, cómo estimula a ese grupo, porque si bien volvemos a recordar, las ludotecas funcionan de una manera cíclica, podemos decir, donde son todos espacios de arte expresión simultáneos, donde de esos espacios la comunidad va a cualquiera de los espacios como circulando y participando. Entonces ese animador tiene que tener la habilidad para poder recibir ese grupo y poder estar acordes a las demandas en ese momento que tenga, que es en función de ese campo pedagógico y de las necesidades de jugar, de crear. Entonces,
¿Cómo nos preparamos? Nosotros hacemos en las formaciones, hacemos inicios lúdicos para que pueda vivenciar la ludicidad en el mismo. Los ponemos en situación a los animadores de crear, entonces deben conocer diferentes áreas de expresión creativa, estas de arte-expresión. Cómo plantear desafíos creativos en teatro, expresión teatral, cómo plantear desafíos creativos en música, en iniciación cultural o folclore, en juegos en el espacio, en expresión plástica, en estas artes, cómo nos podemos expresar creativamente, cómo podemos evolucionar con el grupo. Bueno, entonces ellos se ponen en esa situación para desarrollar estas habilidades lúdicas que solamente las pueden desarrollar si ellos mismos se ponen en formación. Por eso ellos realizan esas actividades de arte-expresión en su formación, como también esta de poder saber cómo armar un campo pedagógico. Uh-huh. Bien, ese campo pedagógico, ¿qué objetos selecciono? También hay en esta formación hay mucho contacto con material de descarte, en desuso, de diferentes artes. Uh-huh. Todo el tiempo se interviene el espacio creativamente y después se resignifica ese espacio creativo. Es decir, también tienen la habilidad de poder tener esta, digamos, cotidianeidad, podría decir, es de ver qué pasa con la representación de sus símbolos, qué pasa con sus expresiones creativas. Bien, eso lo evocan, se acostumbra a pensar en función del proceso de aprendizaje. ¿Qué importancia tiene el proceso, más que el producto? Entonces es una manera de valorizar y de poner en ápice que ahí el protagonismo es fundamental. Y entonces, sumado al protagonismo de todos, es donde uno ve que realmente el grupo evoluciona. Entonces, el animador, a la vez que se va formando, va intentando también haciendo los ensayos metodológicos en diferentes espacios que según que se organice y se planifique de la ludoteca. Entonces, cuando viene de ese ensayo, va identificando aquello que hemos visto en la formación y lo va poniendo en común. ¿Por qué? Porque también esto, después de que se realizan las ludotecas, se realiza una reflexión, una valoración de lo que ocurrió, para de allí poder decir, la próxima ludoteca la mejoramos o ponemos más hincapié en el tipo de juego que implantamos, que podemos desarrollar, porque a veces los juegos no son acordes para que haya una integración realmente o para que haya una participación de hasta el más chiquito o el más grande. Entonces, el animador pasa por esta formación continua y cuando va a organizar, porque esa es otra parte de organizar y planificar las ludotecas, tiene que saber seleccionar el juego, los juegos, tiene que saber seleccionar los objetos y tiene que poder transformar esos objetos porque cada vez más la comunidad te pide mayor creatividad. Es decir, te das cuenta por lo rápido que se va de ese espacio, o esto ya está. En cambio, cuando por ejemplo, te digo un ejemplo de las cosas que hemos descubierto, cuando los objetos los transforman, una botella, una caja, de otra manera, o los ponen colgados, o lo ponen como instalaciones en el espacio que cuelgan, que salen de unos costados, que la pintura no es solo en el suelo, que lo ponen en diferentes paneles, es decir, todo eso tiene que ver con la creatividad del animador. También vos interpelás a los que vienen a que sean más creativos, ¿se entiende? Claro. Y después es cómo interviene también en esos espacios de creación, cómo interviene cuando hay algunos conflictos con el material y se quedan paraditos y no saben qué hacer por ahí, entonces cómo los invita sin tener que inducirlos a algo específico. Después pueden surgir otras situaciones de convivencia, por ejemplo, de convivencia entre los niños o que haya algún conflicto de ese tipo. Ocurre muy pocas, pero todo lo que te estoy contando es lo que surge de algunas animaciones, pero que pronto eso se desdibuja, pronto la convivencia mejora. Entonces, el animador cuando planifica tiene todo este bagaje de saber
que está en un contexto, que ese contexto hay una heterogeneidad importante, de saber que tiene que favorecer la interacción en su máximo plenitud, y que eso tiene que ver con los objetos puestos a disposición, con la manera en que anima a que eso siga ocurriendo, cuando interviene y, ¡ay, pero qué hermoso lo que hiciste! ¡Uy, a ver allá! ¿Cómo? ¡Ay, qué linda esa obra! Bueno, ¿y qué hacemos ahora con la historia? O sea, ¿cómo intervenís para animar lúdicamente? Porque a veces también vienen grupos que parecería, cuando los ves, ay, no se les ocurre nada, o no hay creatividad, no hay expresión por vergüenza, porque no conoce el lugar. Es decir, nosotros tenemos una población que va cambiando. Hay un grupo fijo de niños, pero después hay familias que vienen y dicen, bueno, vine porque me invitaron, o vine porque me dijeron que íbamos a tomar una merienda. Entonces, hay muchas sorpresas en ese sentido, que cuando hay un contexto que si bien es del mismo lugar, pero va cambiando, va variando el público, los vecinos, está muy bueno, pero también es como si fuera una primera vez. Entonces el animador se encuentra con una población que fluye, y después vuelven, en otro tiempo vuelven, y tenemos, pero siempre están volviendo, pero siempre tenemos algo nuevo. Por ejemplo, ahora tenemos un grupo de niños que el 70% son todos nuevos. Y entonces te das cuenta con los otros niños que emigraron, porque también tienen trabajos golondrinas, se les llama acá, ¿viste? Donde los padres emigran a otro lugar y se van y se mudan. Entonces tuvimos ese grupo ahora, donde volvimos a tener a todos nuevos. Y también los animadores, por diferentes motivos laborales, tuvieron que emigrar. Y tenemos otro equipo nuevo, una persona que tuvo un bebé, otra persona que se fue a otro lugar a trabajar. Entonces tenemos todo un equipo nuevo. Así que también es un desafío, porque ahora estamos formando a otras 6 personas nuevas. Entonces, por eso digo, es una formación permanente. Y es un crecimiento permanente, tanto para el animador como para la población a la cual vos estás animando. Buenísimo todo lo que aportaste. Anoté varias cosas aquí para irte preguntando, porque la verdad que muchísima información bien profunda, ¿no? Primero, que queda claro que hay un trabajo previo, un trabajo durante y un trabajo posterior, ¿no? Entonces, sí. También hay, con respecto a la formación, el pasar por el cuerpo, el vivenciar la metodología, que creo que es algo importantísimo, ¿no? Que cuando tenemos formación docente, lo digo yo que estudié en Venezuela, yo estudié sola. Yo estudié en una universidad donde me daban los libros, yo estudiaba sola y yo presentaba exámenes. Era la Universidad Nacional Abierta, o sea, ni siquiera tenía grupalidad, era algo muy dirigido a mi cerebro directamente. Entonces, no había ningún pasar por el cuerpo. Creo que también la formación docente presencial también aporta, ¿no? El hecho de, no solamente formación docente, sino desde el hecho de la formación en quien vaya a trabajar con grupos, pasa también por el hecho de poder vivenciar las cosas y no tanto teorizar. Siempre vamos de la teoría a la práctica, ¿no? O lo que hablábamos cuando conversamos. El juego, como bueno, que jueguen un ratito como para darles una golosina antes de, bueno, ahora sí. Se acabó la fiesta y ahora sí vamos a trabajar en serio, porque lo anterior era como un algo para distraer, ¿no? Si llevamos eso a lo macro de nuestra vida, podemos ver cómo se reproduce ese mismo formato de darnos esas pequeñas distracciones en nuestra vida para poder seguir siendo funcionarios y funcionarias del sistema, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Lo interesante también es el lugar del arte, el arte como medio, ¿no? El arte como medio para, no tanto lo de no se está buscando formar artistas, se está buscando emplear el arte como un medio de expresión. Pero creo que también otra cosa importante que destaco de todo lo que compartiste ahora es la autocrítica, la mirada crítica y profunda de la realidad. Después de que se hace una ludoteca, que es algo que me parece importantísimo e interesantísimo, es sentarnos a ver qué funcionó, qué no funcionó, cómo seguimos. No, porque es leer al grupo, y creo que eso es algo que en quienes trabajamos en grupo no
siempre hablamos de la evaluación hacia el grupo, hacia el otro, pero no hacia nosotros, nosotras como personas que diseñamos una propuesta, ¿no? Entonces, y todo esto tiene que ver con instrumentos epistemológicos que también estuviste aportando. Claro, tal cual, porque, digamos, estos son instrumentos que vos les das de epistemológicos también que en la formación, porque todo el tiempo, digamos, luego de cada expresión creativa que ellos se ensayan consigo mismo cuando está en formación, digamos que es poder conocer y profundizar, así como vos hablaste del juego. Bueno, ¿por qué el juego fue tomado así? ¿No? De que el juego es para un ratito entretener. Entonces estudiamos la profundidad del juego. Si el juego es una construcción social y es justamente lo que nos socializa, porque el juego nos socializa, ¿por qué nos socializa? Analizamos. La ludicidad es un estado del ser, es una alegría. ¿Por qué necesitamos un inicio lúdico? ¿Por qué necesitamos un juego para integrarnos? ¿Por qué necesitamos para después luego pasar del inicio lúdico a la expresión creativa? ¿Por qué es esa secuencia metodológica? Bien, esa secuencia tiene una razón de ser, que no puede obviarse el inicio lúdico, porque vemos en los efectos de la ludoteca, cuando estamos todos juntos, vemos lo que ocurre con el público, vemos la alegría, vemos cómo se une, yo sin saber cómo se llama el otro, lo necesario que es poder estar con el otro a través de un juego, nos iniciamos en una socialización, nos iniciamos en una integración. Y sin eso, la expresión creativa no resulta de esa armónica convivencia que vemos con respecto al otro, con respecto a compartir materiales, y que de repente los ves, se están en un arte disfrazando, ni se conocen, ni están compartiendo una historia, que están compartiendo en plástica materiales, lo ponemos acá, ¿me prestaste esto? Hola amigo, es decir, ¿cómo se llegó ahí? Bueno, se llegó porque hay una secuencia metodológica que en la ludoteca justamente se observa que esto ocurre. Entonces, si le damos la profundidad al juego, si le damos la profundidad a lo que es la ludicidad, la mirada del animador, si le damos la profundidad a qué es la expresión creativa, qué contribuye al desarrollo del ser humano, si conocemos eso y lo podemos desandar en el sentido de, nos han dado quizás en el estudio superior a más de uno, como vos decís, un texto escrito que no, quizás lo repetimos o lo dijimos, lo leímos, pero no lo comprendimos, porque no pasó por el cuerpo, por el hacer, por el sentir, para después pensar. Entonces, todos esos conceptos son tomados desde la propia experiencia. ¿Por qué? Porque después cuando vamos al análisis de qué ocurrió con nuestra animación, qué ocurrió con nosotros, más allá de observar el contexto, qué es lo que hicimos para que eso ocurra, o qué pasó que no ocurrió lo que esperábamos, y que esto está bueno, qué pasó con despertar la curiosidad, se despertó realmente la curiosidad, por ejemplo, como hay una de las cosas que siempre se están planteando, ¿no? Que si la animación es un instrumento pedagógico tan importante en esta aplicación metodológica, ¿qué uso hacemos de la metodología para que ocurra el acontecimiento? Y para nosotros el acontecimiento es cuando vemos que realmente está lo que pensamos en un principio, que decimos, ¿habrá desarrollo del lenguaje? Por ejemplo, ¿dónde estuvo el desarrollo del lenguaje? ¿Hubo interacción? ¿La interacción que produjo? ¿La iniciación lúdica? ¿Hubo alegría o no hubo tanta alegría? ¿Hubo emoción en la expresión creativa? ¿Hubo concreción de las actividades? Sean grandes, chicos. Entonces empezamos a ver, y si no ocurre, como decimos, el acontecimiento, ¿qué pasó con nosotros? ¿Hubo transformación del objeto? ¿Por qué? Y porque sabemos que en la medida que se transforman los objetos, también la persona crece, porque en su interior se va transformando en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su manera de ver eso que quiso producir con otros o solo, pero siempre está con otros. Entonces, se desmenuza cada momento de la ludoteca para seguir
pensando y pensándose en cuál es su actitud como animador y cuál es también su actitud como animador que quiere evolucionar. Porque el animador que quiere evolucionar sigue estudiando y profundizando, y siempre hay conceptos. Por ejemplo, la última vez estuvimos viendo a Vygotsky, quien habla de, digamos, una epistemología sociocultural, donde, si bien, viste que Vygotsky hablaba, que nosotros realizamos interacciones, en esas interacciones que él también, digamos, lo llamó la zona de desarrollo próximo, esa zona de desarrollo próximo que nos habla la posibilidad de los individuos de aprender un ambiente social en interacción con los demás, que ahí se aseguran los aprendizajes. Bueno, en este intercambio de conocimiento y de experiencia es donde puede evolucionar sus aprendizajes. Entonces, cuanto más frecuente sea esa interacción con los demás, más amplio va a ser el conocimiento. Y eso es lo que vos ves de interesante, ¿por qué conviven tan espontáneamente sin pelearse? ¿Por qué se proyectan cosas hacia el futuro? Vos sabés que de las ludotecas, en este lugar, surgieron de los niños la posibilidad a través de la música. Ellos estaban muy identificados con todo lo que era murga, con todo lo que era percusión, con todo lo que eran los instrumentos. Y una vez surgió la idea, toda la ludoteca era como que terminaba con un grupo que decía, queremos presentar una murga. Y tocaban, y cada vez se aplegaban más. Entonces, en un momento todos dijeron, a mí me gustaría tocar el piano, a mí me gustaría bueno, ahí fue cuando la directora, muy atenta a eso, a los profes de música que había dos que daban taller de instrumentos, dos guitarra y armónica, comenzaron a preguntarle si podía hacerse una orquesta. Bueno, dijeron, estos niños apenas sabían leer y escribir. Y dijeron, sí, por supuesto que se puede hacer por oído, totalmente. Y hay ya un profesor de ukelele, hay un profesor de armónica, un profesor de percusión, se empezaron a conseguir donaciones de instrumentos reales, hay un profesor que también hace el coro, que hace el ensamble. Entonces, los niños empezaron a hacer violín, a hacer guitarra, y se armó la orquesta, que se llama La Sonora del Río. Yo no te puedo explicar lo que es escuchar a esos niños. Bueno, eso fue una proyección de la ludoteca, que fue y es fabuloso, que bueno, ya lo digo y les voy dando porque lo pueden buscar en Facebook, porque ya tiene un aval municipal y andan haciendo gira. Bueno, la mitad de los niños está haciendo orquesta, entonces no viene mucho a la biblioteca en la asiduidad, digamos, en la regularidad que venían los demás. ¿Por qué? Porque están abocados a la música. Hay días que se practica violín, otros días que se practica diferentes instrumentos, y el sábado hacen ensamble. Y practican muchísimo. Ya han hecho presentaciones a las familias. Yo no te puedo explicar el orgullo que tienen ellos mismos, y esto es algo evidente. El desarrollo de la autoestima que tiene el niño, la capacidad de proyectarse. Vos fíjate que se logró algo tan concreto y tan hermoso como una orquesta, donde los niños aprenden música y tocan en una orquesta. Entonces, como diría la directora, mirá cómo te lo resumo. Dicen, estos chicos, gracias a la pedagogía de la expresión, que ahí están los fundamentos de esta metodología, estos chicos se animan a todo. Es decir, tienen una seguridad y realmente, por ejemplo, lo que vemos también es una evolución en el vocabulario. Es tremendo. Hay 2 o 3 niños que han tenido dificultades muy severas en el desarrollo del lenguaje, en su escolaridad, una niña Down, que vos no sabés cómo evolucionó en el lenguaje. Ahora se le entiende, decía. Y muchos dicen, ahora se le entiende cuando habla Luz, porque no se le entendía. Bueno, esta niña ya tiene 12 años, entró con 8 años a la biblioteca, y realmente todas las actividades, porque fuera de la ludoteca, ellas hacen animaciones de arte-expresión con estos niños para iniciarlos en la literatura, para iniciarlos en otras artes. Es decir, que a la vez, fuera de las animaciones, de las ludotecas, ellos de lunes a viernes tratan de cualquier actividad, en tratar de trabajar con la metodología ludocreativa para iniciarlos, por ejemplo, en la lectura, que es una de las misiones de la biblioteca, ¿viste? Claro. Así que imagínate cómo los caminos
llevan para diferentes lugares. Y eso es lo bueno, cuando vos ves, como yo digo, realmente ahí va la cultura, digamos, cuando evoluciona, ¿no? Cuando se puede proponer mejoras, cuando se puede proyectar. Y eso en una comunidad es maravilloso que ocurre, porque antes de la biblioteca no había nada en ese barrio, no había nada. Y realmente esto produjo un movimiento muy importante. Pero yo te estoy hablando que fue un proceso. Por eso, un proceso en el tiempo donde la gente ya te empieza a identificar que acá ocurre algo, claro, ¿no? Como decimos nosotros, el acontecimiento. Y esto es parte de eso. ¿Cuál es el acontecimiento? Tanto sea para el animador en sí, como para la comunidad. claro, y además son 10 años de proceso, ¿no? Porque arrancó en el 2012, entonces también es el proceso y es sostener los procesos. Eso, tal cual. Sostener los procesos, creo que es algo bien importante, ¿no? Sostener, confiar y seguir adelante. Y por supuesto, idealmente, yo te escuchaba, idealmente, me imagino que la propuesta es que los niños, las niñas transiten un determinado periodo, pero también que la biblioteca pueda ser la puerta de entrada a un montón de otras cosas más con otro nivel de profundidad también, que justamente tiene que ver con ya el arte, no como un instrumento de expresión, sino también como una disciplina a profundizar y en la cual también desarrollarse como personas. Exactamente, exactamente. Por eso es una doble formación, ¿no? Porque cada uno de las personas quieren ser animadores, si bien no necesitas ninguna formación anterior, más que, bueno, obviamente, tener, aunque sea un secundario, para poder comprender, para poder leer, pero si bien puede ser la formación indistinta, cualquier persona con eso, digo, salvo esto que te estoy diciendo, puede llegar a ser animador lúdico, pero también trae todo su acervo cultural, que eso es importante. ¿Por qué? Porque también en ese acervo cultural trae las formas en que aprendió. Y muchas veces lo vemos cuando hablan, cuando tienen que planificar, reproducen lo que aprendieron. Doy un juego, como vos decías, motivo un cachito y vamos a lo nuestro. Bueno, hay que hacer, o la manera en que hacen las propuestas, la inducción, que fue muy atravesada por la escolaridad, ¿no? A través de la didáctica, que te decía todo el tiempo que tenés que hacer, claro, así sea un juego, así sea un dibujo, así sea cualquier expresión, te decían qué tenés que hacer y hasta te sugerían colores. claro. Bueno, eso te trae. Entonces, eso de sandar, yo digo, la formación es como una cebolla, ¿viste? Vas sacando capas hasta que vas encontrando la esencia de tu ser y vas evolucionando, ¿no? Es como empezar de nuevo, desandar ese camino que si bien algo aprendiste, porque no neguemos eso de alguna manera, por supuesto que aprendimos cosas y aprendimos del mundo, pero también estamos en otra época donde necesitamos aprender más para poder ser viables socialmente. Necesitamos poder hablar, necesitamos tener un desarrollo en el lenguaje, en el pensamiento, necesitamos ser creativos. Y vos cada vez que lo ves, cuando nosotros invitamos en las ludotecas a las escuelas que están aledañas, hay una escuela especial, una escuela primaria, una escuela secundaria y un jardín. Cuando venían las escuelas primarias, las maestras estaban como anonadadas de la buena convivencia, pero cómo los niños necesitaban hacer con las manos, cómo necesitaban poner el cuerpo, a lo que decían, bueno, esto necesitamos en las escuelas que ocurra. Entonces nosotros decíamos, esto tiene que ocurrir en la comunidad. Lo que tiene que ocurrir en las escuelas es otro cambio también metodológico, y que la creatividad vaya al aula, la expresión creativa, la lúdica esté en el aula, pero para sistematizar conocimientos con las maestras, pero ese es otro tipo de especificidad. Porque si no, sería como que las ludotecas dentro de la escuela le solucionaría el problema de aprendizaje a las maestras, y en realidad, y a los niños, porque esa era la expresión de las docentes que estaban en ese momento. Entonces ellas comprendían que esto en realidad tendría que pasar en el contexto, fuera de la escuela. ¿Por qué?
porque participan familias, Luciana, viene el abuelo, viene la mamá con el bebé a UPA, el bebé lo larga, gatea y lo ves entre los objetos, que está con una latita, que la mira, que la pone acá, que la pone allá. Después ves un adolescente con un ovillo de lana tratando de colgarlo y ponerle un adornito. Después ves a otro abuelo que está sentado en una silla, en un costadito, haciendo algo con el nieto. Eso tiene que ocurrir ojalá en todas las comunidades. Y vos sabés que no se ve algo que ayer justo estaba hablando con la directora de la biblioteca y otra participante, no se ve ni una persona que esté con el celular, si es que lo hay, porque siempre hay, ni una persona está con otra cosa que no sea expresarse creativamente con otra. Claro, estar en el presente y en la pantalla, eso es importantísimo. ¿Viste? Entonces, esa interacción es muy valiosa. Y las maestras también entendieron esto, porque cuando las invitábamos, y bueno, nosotros intentando siempre poder reunirse con otras docentes para que los docentes hagan otra formación específica, ¿no? Claro. Y ellas, por lo menos pudimos enterarnos en el tiempo que los niños comenzaban a estar muy bien en las escuelas. ¿Por qué se enteraron? Ellos empezaron a venir más grados de la escuela, porque antes venía un solo grado. Se empezaron a dar cuenta que había mucho más creatividad para inventar, que los chicos tenían más predisposición para escuchar, que tenían más lenguaje. ¿Vos sabés lo que es cuando vos escuchabas a ciertos niños que no se le entendía lo que quería decir? No se le entendía. Es una evolución impresionante, y cuando evoluciona el lenguaje también evoluciona el pensamiento. Claro, ahí te das cuenta, a través del lenguaje. Totalmente, y la lectura de la realidad, ¿no? Para poder, el otro día hablaba justamente con la compañera Caro Ceguera, que le mando un abrazote. Me decía que no puede comprender un texto, tampoco puede leer la realidad desde un lugar crítico, un lugar de comprender las interacciones, las relaciones y las situaciones. Y la importancia de esto también, ¿no? Para el desarrollo personal y social. Y bueno, eso que acabas de traer ahora, Marcela, es bien importante, la diferenciación de lo que es la pedagogía de la expresión llevada adelante en una ludoteca ludocreativa, en una animación pedagógica y dentro del contexto escolar, que creo que es a donde vamos a seguir luego de abordar las ludotecas en las columnas de la FLALU. Claro, y tal cual, porque vos fijate... bueno, yo trabajo en formación docente, yo trabajo con la metodología ludocreativa en formación superior, y justamente a mis alumnas, que no soy profesora de práctica en ese instituto, en los institutos, si bien estamos en otro espacio curricular, ellas llegan ahora a fin de año y planifican con la propuesta ludocreativa y van a las escuelas. Y es bien diferente que cuando van a un espacio no formal, que también está dentro del programa que le llaman Ciudad Educadora, que es todos esos espacios socioeducativos que dan mucho contenido al niño que vos después lo tenés en aula. Entonces, ¿cómo la ciudad educa en estos espacios, no? Porque antes siempre se separó lo que estaba fuera de la escuela, es como si no se incluyera en el aspecto del docente. Entonces, obviamente que hay una relación con el texto, ¿no? El contexto. Entonces, ese entorno que hace a la escuela, ¿qué elementos educativos, qué elementos sociales tiene el docente que tener en cuenta para poder considerar a ese niño como niño? Bueno, entonces ellas hacen esa experiencia, una experiencia en aula y otra experiencia en este espacio de la biblioteca, que ya estamos articulados, y planifican y organizan ludotecas. Pero por supuesto que después, digamos, de todo un año de formación, porque vos sabés que en superiores, como quizás la universidad, no tenemos de lunes a viernes la misma materia, o sea, claro, tenemos una vez semanal, ¿viste? Entonces no nos alcanza para una formación bastante profunda para que ellas puedan ir al campo de aplicación. Así que es muy interesante cómo ven la diferencia entre las ludotecas ludocreativas, es decir, la pedagogía de la expresión, específicamente en el contexto no formal de las ludotecas, y cómo
es la aplicación de la metodología en el contexto áulico para llegar a una conceptualización, porque ahí sí la secuencia se comienza con inicio lúdico, seguimos a la fase de expresión creativa, el conflicto pedagógico, la experimentación y los ensayos para llegar a la conceptuación. Esa secuencia es la que se completa en la escolaridad. Claro que es bien diferente. Bien, y también es diferente la formación. Justamente hay dos propuestas ahora de formación, una en Argentina, que estoy viendo acá, el flyer que compartiste en Flalu, que este sábado, ¿no? Tienen una instancia de formación. Este sábado, tal cual, este sábado hay una formación acá en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, una formación en ludotecas ludocreativas. Así que bueno, estamos esperando que se siga inscribiendo y esto es abierta para todos. Acá hay muchas organizaciones sociales que trabajan con la primera infancia y realmente están necesitando de este instrumento pedagógico porque están viendo que necesitan algo más que darle una merienda a los niños en espacios, digamos que acá hay muchos comedores escolares y merenderos, y hacen juegos, dicen ellas. Pero falta algo más. Y bueno, ese algo más es lo que esperan encontrar en las ludotecas, ¿no? Algo que lo complemente a todo lo que están haciendo. Así que bueno, ayer justo tuve una reunión con varias organizaciones sociales en la biblioteca, se llama Mesa de Gestión, y donde intercambian propuestas, y bueno, justo estuvimos presentando esto que estoy hablando contigo, de la formación en las ludotecas. Bueno, están muy interesadas, están muy contentas porque hay mucha demanda de gente que está preocupada por los adolescentes, gente que está preocupada por los niños que están analfabetos. Esto de la pandemia fue tremendo y bueno, hay muchos niños que no están aprendiendo lo que esperaban en las escuelas, que están desfasados con respecto a la escolaridad, y bueno, y también las familias, cómo acercar a las familias, todas estas problemáticas que nos parecen naturales y comunes en el tiempo, pero se acentuó más la falta de, digamos, de diálogo, de familia, de juego creativo, de adolescentes que no saben para dónde correr, que empiezan las cosas y las abandonan, que van un día y ya no vienen más, como falta de proyección, ¿no? Falta de asentarse en un lugar, de la identidad con un lugar, de la identidad con una institución. Y eso es otra cosa que te da las ludotecas, la identidad. Hay un desarrollo de identidad muy fuerte con el lugar, con las personas y con esta región. Por eso también una de las artes de expresión que estamos es la expresión folclórica. Ahí también se trabaja a través de todas las artes la identidad con el lugar, con las leyendas, con el modelado, con el barro, con lo que tenemos en la naturaleza, con juegos de la naturaleza, y en realidad toda la ludoteca tiene una identidad. Por eso es necesario que nos vayamos superando el día a día con la formación, que es el único camino que creo que evolucionás vos como animador, y esto me incluyo, y también evoluciona la comunidad. Y tenés que estar abierta también los oídos y flexible a lo que te demanda, porque la gente te hace propuestas. Claro. ¿Viste? Queremos organizar tal cosa, y eso es maravilloso que ocurra, y eso es más trabajo, por supuesto, pero es maravilloso que una comunidad quiera proponer algo para todo, ¿no? Claro, porque se produce el empoderamiento. Bueno, y ya cerrando la entrevista, Marcela, también quería hablar de que hay una formación permanente acá en Uruguay, en la ludoteca ludocreativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya en Isla de Flores y Minas, en Montevideo, donde se propone que los terceros y cuartos sábados de agosto y septiembre de 10 a 16 horas se va a llevar adelante también una formación permanente allí. Así que bueno, invitamos a les oyentes quienes estén allí interesados, interesadas, y quienes quieran profundizar pueden mandar un mensaje al teléfono de la radio para consultar.
sobre esta formación que va a ser llevada adelante principalmente por el equipo FLALU acá Uruguay, en esta ludoteca que es gestionada por José y por Sergio. Así que bueno, y este sábado tienen la formación en Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes. Bueno, la verdad que un gusto esta entrevista, realmente un montón de elementos esclarecedores y de profundización con respecto a lo que es el rol de la persona encargada de llevar adelante la animación, el ludotecario y ludotecaria, y sobre todo la importancia también de su formación, ¿no? Y profundizar, y cómo también formar parte de una ludoteca te pone en una situación de trabajo también en grupalidad con quienes estás llevando adelante animaciones, ¿no? Y seguir cuestionándose, creciendo. Así que bueno, tal cual. Muchísimas gracias, Marcela, realmente por esta entrevista. Bueno, me alegro mucho y un saludo a los hermanos uruguayos. Y tengo en mi retina la imagen del mar, del pueblo de Punta del Diablo, que es maravillosa y maravillosa la gente. Vos sos muy cálida, Luciana, así que yo te agradezco este nexo que haces, este puente a través de la voz, a través de la escucha y de la recepción también del público que tenés, que me parece que eso es un ejemplo a seguir. Así que los felicito por el programa, chicos, porque lo he escuchado en otras columnas y está buenísimo lo que hacen. Bueno, acá se ponen recontentos, contentas, Sol, Martín y Laura, están por acá. Es más, ya pasé a mis colegas el espacio de ustedes y muchas profesoras los escuchan. Yo les dije que escriban, que le escriban unas líneas, los escuchan por internet. Así que es súper saludable lo que están haciendo en todo sentido, tanto al corazón como a la mente, al pensamiento. Bueno, muchas gracias, Marcela. Bueno. Así que ya están acá en Argentina. Bueno, te esperamos por acá por Punta del Diablo cuando quieras. Dale, uy, sí, por supuesto. Maravilloso ese lugar, maravilloso. Bueno, un gran abrazo, nos seguimos escuchando. Besotes. Gracias, Luciana. Saludo a todos. Bueno, y estuvimos entrevistando a Marcela Velázquez, que desde Buenos Aires, desde Quilmes, nos estuvo contando un poquito sobre todo lo que es la complejidad del rol del animadora de las ludotecas ludocreativas y también lo que tiene que ver con la profundidad de la formación. Así que bueno, por acá me despido de la columna de la FLALU. Nos escuchamos la semana que viene. Un gran abrazo. ULMA, Radio Comunitaria